Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, y continúa el Catecismo a partir del punto 703, como rastreando aquellas partes del Antiguo Testamento en las que de una manera velada, se estaba hablando ya de la manifestación del Verbo y del Espíritu Santo. Algunos pasajes del Antiguo Testamento en los que la tradición cristiana ha percibido ya pues una especie de sugerencia, una preparación, una pedagogía de Dios para que comenzásemos a entender el misterio del Espíritu Santo y del Verbo ocultos en el Antiguo Testamento, todavía no plenamente manifestados, ¿no? Dice así el 703: la palabra de Dios y su soplo estaban en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Aquí se nos dan unos cuantos textos, ¿no? El Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todo lo creado. Fijaros que se habla de la palabra soplo de su boca, y la tradición cristiana percibe ya una referencia velada y oculta al Espíritu Santo. En el Salmo 104, versículo 30. Escondes tu rostro y vuelve a la nada, les retiras tu soplo y expiran y vuelven al polvo. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Se habla de un soplo de Dios que tiene la capacidad de crear, y cuando se retira el soplo de Dios, vuelve a la nada. El Espíritu Santo es pues como el soplo de Dios, ya anunciado en el Antiguo Testamento. Fijaros el inicio del libro del Génesis, el inicio de la creación, cómo comienza la Sagrada Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Fijaros, como ha dicho aquí, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El inicio de la Sagrada Escritura, el momento de la creación, es también acompañado pues de esta sugerencia de la presencia del Espíritu Santo en el Dios creador. Es Dios en su unidad de personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son los tres los que realizan la creación, aunque se la apropiemos especialmente al Padre, pero la creación intervienen indistintamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaros esta sugerencia, ¿no?, tan suave, tan delicada de la presencia del Espíritu y la creación. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El mismo viento, ¿no?, que se sintió en Pentecostés cuando entró en aquella casa y se posó como lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles. Génesis 2:7 dice: entonces Yahvé formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Otra referencia a la que también la tradición cristiana ha visto pues una insinuación del Espíritu Santo. Yahvé formó al hombre del barro de la tierra, con el polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida. Fijaros que bien puede ser entendida esta referencia como a la creación del alma, ¿no? Pero todavía no se están en ese momento en el que se escribe ese texto, no se tienen los conceptos tan diferenciados como si ese soplo es el alma. De alguna manera se está sugiriendo indistintamente como el espíritu con minúsculas o el espíritu con mayúsculas. Espíritu con minúsculas sería el alma personal, ¿no? Y espíritu con mayúsculas sería el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todavía, digamos, los conceptos en el Antiguo Testamento no están tan claramente diferenciados. Yahvé sopla su espíritu para que el primer Adán pase a tener vida, para que pase a ser un ser viviente. Podemos entenderlo indistintamente como el espíritu, el alma que Dios crea, o también que el Espíritu Santo es el que da vida al hombre. Hay pues toda una serie de textos. Tenemos otro también que sugiere el Catecismo, el libro de Coelet o el del Eclesiastés, que tiene estos dos nombres, este libro,
capítulo 3, versículo del 20 al 21. Dice, todos caminan hacia una misma meta, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo? Bien, habla del aliento de la vida que tiene el hombre que asciende hacia arriba. Es como diciendo, Dios nos dio su aliento de vida, imagen también del Espíritu Santo, que es el aliento de vida que vuelve hacia Dios cuando el hombre fallece. Ezequiel 37:10 es también otra referencia al Espíritu, cuando el Dios le manda al profeta que profetice. Dirás al Espíritu, así dice Yahvé, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Es una profecía dirigida, mejor dicho, se está invocando, ¿no? El Espíritu se le está invocando para que dé vida y resurrección a los muertos. Es decir, que podemos rastrear muchas referencias en el Antiguo Testamento a esa presencia oculta del Espíritu y del Verbo. Aquí el Catecismo nos trae una cita litúrgica de la liturgia bizantina, y fijaros qué hermosa es y qué sugerente. Dice, es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. El Espíritu Santo guarda la creación, es el guarda de la creación en el Padre por el Hijo. Una expresión que tenemos que reconocer que pocas veces no habremos podido oír y meditar. El Espíritu Santo es guarda de la creación, porque Él la alienta, Él la está sosteniendo. Y también se nos añade una cita de San Irineo, uno de los primeros padres de la Iglesia, que fijaros dice en el punto 704 del Catecismo. En cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Esta imagen de San Irineo habla de el Espíritu Santo y del Verbo como de las manos de Dios. Es decir, Dios Padre tiene dos manos. Una mano es, su mano derecha es el Hijo, su mano izquierda es el Espíritu Santo. Y con esas dos manos moldea al hombre, crea al hombre con esas dos manos, actuando conjuntamente, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las dos manos de Dios Padre. Y con esas dos manos, dice San Irineo, dibuja, moldea la propia forma de Dios en esa carne humana, dejando sus huellas dactilares, ¿no? En ese barro con el que moldea al hombre. Deja la forma divina de una forma visible en la carne humana. Así pues, la conclusión de esto que estamos afirmando es que en nuestra visión de fe, cuando somos capaces de leer el Antiguo Testamento sin el velo de la carne, sino con la lectura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos ilumina para interpretar las Sagradas Escrituras, somos capaces de descubrir una presencia oculta del Verbo y del Espíritu, de la segunda persona y de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que estaban actuando en el Antiguo Testamento. Continuamente eran como las dos manos del Padre, que estaban moldeando la creación, que estaban formando al hombre, que estaban dejando impresa su huella en nuestro ser. No estaban plenamente revelados, estaban ocultos, pero estaban activos. Y si leemos la Sagrada Escritura con la luz del Espíritu Santo, descubriremos su presencia. La liturgia, fijaros, que está continuamente descubriendo esa presencia del Espíritu Santo y del Verbo, como hemos dicho, ¿no?, en estos textos, como en esa del Génesis, en esa especie de sugerencia de el aliento que estaba aleteando por encima de las aguas, etcétera. Pues bien, en el punto 705, después de haber hablado de esa presencia del Espíritu y de la Palabra en la creación,
se continúa describiendo de cómo también el espíritu es el espíritu de la promesa. Dice el punto 705: desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Bien, pasamos a ver una explicación de este punto que leído así, pues parece bastante denso, ¿no? Y a veces incomprensible. Fijaros que dice el libro de Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vino el pecado del hombre, el pecado original y los pecados personales. Y lo que San Irineo y los padres de la Iglesia interpretan es que al romper con Dios, porque el pecado ciertamente es una ruptura con Dios, se rompe, dice, no la semejanza, mejor dicho, no la imagen, pero sí la semejanza. Después de el pecado, el hombre sigue siendo imagen de Dios, pero ha perdido su semejanza de Dios. Es decir, aquí se quiere como distinguir pues un misterio, ¿no? El hombre es imagen y semejanza. Tras el pecado hay algo que se ha borrado, pero hay algo que permanece. Algo así se quiere decir, ¿no? Es difícil traducir esto. ¿Qué es exactamente la imagen y qué es exactamente la semejanza? Pues bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Tampoco no pretendamos, pues, llegar a, no sé, pues a desvelar todos los misterios. Pero lo que sí que es cierto es que en el pecado hay algo, una ruptura de la amistad con Dios, pero uno no deja de ser hijo de Dios, ¿eh? Es como, bueno, pues como esa referencia que la propia experiencia nos lo dice. Uno, por el hecho de que peque, no deja de ser hijo. Sigue siendo hijo, ¿verdad? Pero está claro que ha roto una amistad con su padre. Luego, fijaros, la lectura cristiana de ese texto del Antiguo Testamento nos viene a decir que tras el pecado, el hombre ha perdido la semejanza con Dios, aunque mantiene la imagen de Dios en su ser. Mantiene esa especie de similitud de Dios, tiene las huellas de Dios impresas en su ser, aunque ha perdido la amistad con Dios. Tenemos aquí un texto, Romanos 3:23, que dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, que esa semejanza que hemos perdido por el pecado es estar privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios no habita en nosotros. Hemos dejado de estar inhabitados, ¿no? por la presencia de Dios, fruto del pecado y del pecado mortal, ¿no? Que por el que perdemos la amistad y la inhabitación de Dios en nosotros. Y, sin embargo, al inaugurarse la promesa de la salvación, en Jesucristo, en el Hijo, volveremos a recuperar la imagen que habíamos perdido. Jesucristo asume la imagen, ¿no? La imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, que nosotros habíamos perdido, y Él la recupera para nosotros. Y la palabra se hizo carne, dice Juan 1:14, y puso su morada en nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Es decir, en Jesucristo el hombre recupera la semejanza, la gloria que había perdido por el pecado. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Habíamos perdido una semejanza con Dios y la recuperamos con Jesús, porque al hacerse semejante a nosotros volvemos a ser semejantes a Dios. Fijaros qué misterio, ¿no? Habíamos perdido por el pecado la semejanza de Dios, aunque manteníamos la imagen, pero habíamos perdido la semejanza de Dios, y entonces volvemos a recuperarla por Jesucristo, porque Él se hace semejante a nosotros para que nosotros volvamos a ser semejantes a Dios. Y el misterio de la promesa, el espíritu de la promesa que dice aquí el Catecismo, es: en Jesucristo volvemos a recuperar la imagen y la semejanza.
es el Espíritu que da vida, el Espíritu, el que restaura en nosotros la semejanza con el Padre. El Espíritu Santo es restaurador, como un restaurador que va a restaurar un cuadro en el que había quedado borrado el color con el paso de los siglos, ¿no? Y hace una labor magnífica de restauración. Y dice uno, pero ese restaurador qué maravilla ha hecho, pero qué colores le ha sacado al cuadro. Pues es cierto, se los ha sacado, porque él ha restaurado lo que estaba oculto en eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Restaura la semejanza con Dios Padre que habíamos perdido. Alabado sea Jesucristo.